¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy continuamos con nuestro tema de esta semana, herido por Dios. Estamos leyendo Isaías 53, versículo 4 al versículo 6, y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una de las preguntas que se ha hecho durante toda la historia, después de la muerte de Cristo, hasta ahora incluso, es: ¿quién mató a Jesús? Algunos se están preguntando si fueron más culpables los judíos que los romanos o los romanos que los judíos. Otros dicen que todos somos culpables porque Cristo en la cruz murió por todos nosotros. Pero el profeta Isaías revela una verdad que es aterradora. ¿Qué es aterradora? Y lo muestra con una claridad en estas palabras, revelándonos y mostrándonos quién fue realmente el que mató a Jesús. Yo sé que va a sonar medio duro y medio chocante, pero es justamente lo que dice la palabra de Dios. Isaías lo dice con palabras conmovedoras, estremecedoras y hasta escalofriantes, porque lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 es que Jesucristo fue herido, abatido y azotado por Dios, o sea, por su propio Padre. Fue Dios, según Isaías 53, el que cargó sobre su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Los judíos entendían esto a medias, porque ellos decían: le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ellos creyeron en su momento que matarlo a Jesús era hacer la obra de Dios, porque Jesús era considerado por ellos como un blasfemo, y ellos sabían o justificaban la muerte de Cristo por el hecho de que Cristo era un pecador, era un vil blasfemo que se decía ser Dios mismo. Pero luego ellos mismos reconocerán, porque Isaías 53 también es una profecía de la confesión que los judíos van a hacer en el futuro. Eso lo vamos a hablar en uno de estos días de la semana, que reconocerán que fue herido, azotado. Ellos le tuvieron por herido, azotado y abatido y matado por Dios, pero no por su propia transgresión, su propio pecado o por su propia blasfemia, sino por el pecado de ellos. O sea, también el pecado de todos nosotros. Ellos van a decir: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Ellos se van a dar cuenta que Cristo fue matado, fue sacrificado allí en esa cruz, no por su blasfemia, sino por las blasfemias y los pecados de ellos y también los nuestros. Y esto es una verdad que golpea muy fuerte, pero a la vez es el centro del corazón del mensaje de la cruz. Es el corazón del mensaje de la cruz. Y en el Antiguo Testamento hay una verdad que ilustra esta enseñanza, esta doctrina del Nuevo Testamento que ya está en germen. Acá la podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento lo confirma cuando relata los hechos, las obras y la pasión de Cristo. Que en el Antiguo Testamento hay una historia que es una de las más épicas que se conocen, que es la historia del patriarca Abraham. Justamente en el capítulo 22 de Génesis dice la Biblia que Dios le ordena a Abraham a sacrificar su propio hijo, a quien él amaba, su único hijo. Qué momento tan terrible para ese padre, qué carga más pesada para su corazón, qué tristeza más aguda para su alma y qué tormento para su mente.
tener que caminar desde su hogar hasta el monte Moriah, donde tenía que sacrificar a su hijo durante 3 días de camino y estar llevando esa carga sobre sí. Subieron juntos al monte, cuenta el relato de Génesis 22, y juntos prepararon el altar donde se iba a presentar el sacrificio. Pusieron la leña debajo del altar porque los sacrificios de animales, después de ser matado el animal, tenían que ser quemados. Y luego que Abraham y Isaac preparan el altar, ponen la leña debajo del altar, el mismo Abraham toma a su hijo y lo ata y lo pone sobre ese altar. Saca el cuchillo, la daga afilada para el sacrificio, levanta su mano preparado para degollar a su hijo, cuando de repente la gracia de Dios intervino. Y una voz del cielo se escuchó diciéndole: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, porque ya sé que ahora temes mi nombre, porque no me rehusaste, le dijo el Señor, ni siquiera la vida de tu propio hijo. Cuando Abraham levanta los ojos, ve entre las ramas de una zarza seca del monte a un carnero trabado por sus cuernos. Y dice el relato bíblico que Abraham toma el carnero y lo sacrifica en el lugar de su hijo. Se cierra el telón, parece el fin de la historia, todos respiramos, Abraham no mató a su hijo. Pero no fue el fin de la historia. 2000 años después, el telón se vuelve a abrir. Ahora ya no es el monte Moriah, ahora es el monte de la calavera, conocido también el monte Calvario. Hay una densa oscuridad, es un atardecer terrible y oscuro, tenebroso. Y en medio del escenario hay un hijo que también está atado a la voluntad de Dios. Jesús, colgando de una cruz. Y allí Él es el maldito. Porque dice la Biblia: maldito todo aquel que es colgado de un madero, traicionado por sus amigos y abandonado por su padre. Y de repente, en medio del silencio, como un trueno terrible, suena de manera impactante la ira de Dios contra su propio hijo, y el padre levanta el cuchillo del sacrificio y se lo clava a su propio hijo allí en esa cruz. Y tenemos como final de la escena, y antes que se cierre el telón, a un hijo sacrificado y a un Mesías crucificado. Para él no hubo un carnero que lo reemplazara en el lugar del sacrificio. Para él no hubo misericordia, para él no hubo gracia, para él no hubo otra oportunidad. Y déjame decirte que Cristo no murió por el dolor físico, no murió por los clavos en las manos, ni por la corona de espinas clavada en su cabeza, ni por los azotes de los romanos, ni por los clavos en sus pies, ni por el sufrimiento agónico en esa cruz. Murió bajo la furia de la ira de Dios. Toda la ira y el juicio de Dios cayó sobre su propio Hijo, cayó sobre Él. Por eso nosotros, los creyentes, podemos ser salvos cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesucristo, porque Dios le hizo lo que le hizo a su propio Hijo. Por lo que Dios le hizo a su Hijo, nosotros podemos ser libres, porque Dios le hizo a su Hijo lo que nosotros merecíamos. Dios lo trató a Él como debería habernos tratado a nosotros por nuestra rebelión, por nuestras maldades y por todos nuestros pecados. Cristo murió bajo toda la fuerza de la ira terrible de Dios, para que nosotros hoy, al poner nuestra fe y confianza en Jesucristo, podamos disfrutar del amor de Dios, de la bendición de Dios y de la vida eterna que viene por medio de Jesucristo, el que fue crucificado y sacrificado en ese monte, en aquella cruz, hace más de 2000 años. Pensalo.